Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal. Esto es Diálogo Abierto, aquí en Telefórmula, primera cadena nacional donde siempre estamos abriendo la conversación. Es un privilegio que nos acompañe esta noche de sábado, 7 de diciembre, para el análisis de los temas que importan en este país. Y hoy voy a compartir la mesa y me da muchísimo gusto con el doctor Juan Ignacio Hernández Mora. Nacho, bienvenido. José Centeno, ¿Qué tal, Pepe, Guillermo? ¿Cómo estás? Felipe Gaitán, hoy sí, de tiempo completo. Tiempo completo, estamos. Le recuerdo que nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play, 354 de Dish y en Estados Unidos y Canadá a través de Telefórmula Estados Unidos y Canadá en Xfinity Latino y Latino View. Por supuesto, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx, esa plataforma que nos permite traspasar cualquier frontera y barrera, a pesar del señor Trump incluso. Con un saludo muy afectuoso para la gente que nos hace el favor de vernos allá en los Estados Unidos. Bueno, quiero empezar con un breve antecedente porque, como usted sabe, el presidente de la República acaba de cumplir el primer año de su gestión y yo creo que en todo hay que ver las cosas desde los dos puntos de vista, positivos, negativos. Entiendo, por lo menos, que ustedes tres los negativos son más que los positivos, pero algo habrá de bueno, ¿no? Esta es una gestión que se ha caracterizado seguramente por la rapidez y la velocidad con la que han querido cambiar algunas cosas. Podríamos decir que hay muy buenas intenciones, pero luego a la hora de que esas intenciones se vuelvan operación, empiezan las complicaciones. Felipe, puntos positivos, puntos negativos. Bueno, un punto positivo es la presencia del presidente en la plaza pública. Sigue teniendo buena recepción en un sector de los mexicanos. Sigue teniendo este halo todavía del presidente, que no el gobierno. Hay que hacer la diferencia entre el... De hecho, y ahorita lo dirá Pepe, las encuestas son rotundas en ese sentido. Él todavía conserva popularidad, pero el gobierno... Y otro punto positivo que yo lo veo es el tema que sobre todo lo podemos ver que ha avanzado muchísimo en lo que él se ha planteado, un poco no tanto en no saber qué hacer, sino en términos de tratar de destruir todo lo que hay anterior para construir algo nuevo, y si no se puede construir algo nuevo, se construirá algo distinto. Entonces, eso es un positivo para él, para la cuarta transformación. Otro punto positivo me parece que, y previo al evento del 1 de diciembre, fue el tema cuando él hace el señalamiento de los 5 puntos en los cuales dice, estos son mis fallos, un poco no reconociéndole todo, pero haciéndolo visible, siendo consciente de los errores que ha tenido en este primer año de gestión. Los negativos yo los vería varios que no se mencionan en el evento del 1 de diciembre. Uno de ellos es el tema económico. El tema económico es uno de los ejes centrales de su discurso, pero lo que él dice en ese momento no concuerda con las cifras económicas que se están dando. El segundo tiene que ver con el tema de la violencia y la inseguridad. Pero ese sí lo reconoce. Lo reconoce, pero no hay una estrategia de seguridad definida todavía. No la hay. Y la tercera, el tema de combate a la corrupción, que han sido sus 3 pilares que presentó en el evento del 1 de diciembre. Bueno, te voy anticipando que la próxima semana van a exonerar a tu paisano don Manuel Bartlett. Y el argumento va a ser que la señora Abdala no es su cónyuge y por tanto él legalmente no estaba obligado a informar de los bienes de la señora en su declaración patrimonial. El asunto es que lo van a exonerar, y eso te lo anticipo de una vez. Y eso, bueno, él había dicho desde el principio que el combate a la corrupción es parte de su estrategia, sobre todo el discurso moral en el que se coloca, y que de alguna manera, bueno, son los 3 ejes que él mismo coloca en la escena pública, pero son sus 3 grandes debilidades. En ese sentido, me parece que los negativos son más o pesan más que los positivos. Vamos a tener 3 bloques para hablar de esto, entonces va a haber tiempo para los negativos. ¿Positivos, negativos? A ver, negativos creo que nos queda de ver con seguridad, nos queda de ver en economía. Yo estaría hablando de esos 2 grandes rubros. Y positivos, pues bueno, llega con cierta popularidad. El presidente está tratando de hacer una transformación de fondo sin tomar en cuenta que lamentablemente el equipo no está a la altura de sus cambios. Sin duda alguna. Yo pondría como positivo el aumento de los salarios mínimos. Creo que eso sí es un buen punto. Pepe. Mira, yo creo que en el terreno positivo está, no voy a decir la congruencia porque no tiene que ver con un juicio de valor, pero sí en la consistencia en la estrategia. Es decir, el presidente fue ya desde su función de presidente en funciones muy consistente con su discurso de candidato, ¿no? Actitud personal.
no solamente en el estilo, sino también en ciertas decisiones que le ganaron mucho apoyo de la gente. O sea, el haberle quitado las pensiones a los presidentes, el haber cancelado vivir en Los Pinos, en la oficina oficial, la casa oficial de Los Pinos, que luego se les olvidó decir que era una donación del presidente Lázaro Cárdenas, que por cierto es parte de sus tótems históricos, pero bueno, no estar ahí, el avión presidencial, el haber ido a tomar posesión arriba de un cochecito muy sencillito, aunque era ya en Suburban, pero bueno, es decir, el haber cambiado el estilo y haber sido consistente le ha generado mucho apoyo de la gente, y el estar con esta estrategia de hipercomunicación también le da cercanía, ¿no?, con un segmento de la población. Entonces, yo diría un gran acierto desde su estrategia ha sido la consistencia. Ahora, el hecho de que la estrategia haya sido positiva para él... Pero estás hablando de una parte simbólica. Solamente ha sido simbólico, porque en el terreno de la realidad, ¿no?, es los decir, hechos. ¿cuánto le ha cambiado la vida a los mexicanos fuera de los enemigos imaginarios? ¿No? La verdad es que muy poco, el cambio ha sido para peor, ¿no? Bueno, ya lo decían, economía. Sí, ahora, el desastre no ha sido peor quizá por dos aciertos, ¿no? El primero y el más importante es que ha mantenido el balance en las finanzas públicas, es decir, el Estado ni se ha endeudado, ¿no?, sino ha gastado más de lo que ingresaba, ¿no?, y en todo caso, si ingresó menos de lo que esperaba ingresar, ¿no?, ha recortado su gasto, y eso ha sido una decisión correcta. Y la otra ha mantenido la autonomía del Banco de México, y el Banco de México ha hecho su trabajo razonablemente bien, ¿no? Ha bajado las tasas de interés en una proporción suficiente para que sigamos siendo un mercado atractivo para los capitales, de manera que la moneda se mantiene todavía en un rango competitivo y no nos ha pegado a nosotros. Pero ¿cuánto tiempo vamos a poder sostener esta situación? Yo creo que, dicen los analistas, por lo menos un año. Pero lo que acabamos de hacer fue un resumen muy rápido, pero muy esas general, son las dos cosas. Muy general. Ahora, lo negativo, rápidamente, ¿no?, la expectativa de futuro del país, ¿no? Andaba rondando el 7% en junio, ¿no? Se ha triplicado, anda alrededor del 23% la expectativa negativa. Es decir, sí. La nula confianza en el futuro del país, ¿no? Y eso es consecuencia directa del mal ejercicio de gobierno. Bueno, es un resumen muy somero, muy general. Si entramos a los negativos, seguramente habría mucho tiempo que utilizar para esto. Pero hay un punto con el que quiero empezar en lo particular. Recientemente, él comentó que estaba planteando una serie de transformaciones para que ningún gobierno posterior las pudiera modificar. Y yo creo que aquí está el mensaje de fondo, porque independientemente de lo que tú transformes, en una democracia el chiste o lo que importa es que cada vez que los ciudadanos eligen un nuevo gobierno, le des facultad de cambiar cosas, porque precisamente para eso te eligieron. Y lo que el señor presidente nos está diciendo es que está planteando en su cuarta transformación una serie de reformas constitucionales que, independientemente de que él termine su sexenio, gane o no gane en la siguiente elección alguien de Morena, eso no se pueda cambiar. No hay reversa. O sea, a partir de este primer año yo parto no hay de una base. Cuando tú lo haces en términos de políticas sociales, metes en un embrollo a tu sucesor, porque las políticas sociales son muy sensibles. Pero hay otros argumentos donde yo sí veo una especie de buscar un legado, una permanencia personal. Vamos a decirlo coloquialmente, es una reelección sin reelección. Incluso sin estar en el cargo, dejar un nuevo modelo de administración pública y jurídico implantado por él. Yo te diría no se puede. No, a ver, hoy tiene la mayoría, ¿eh? Sí, pero una cosa es que tenga la mayoría y que pueda cambiar la Constitución, pero mañana quién sabe. Pero aquí la cuestión es, a final de cuentas, en la administración pública, por ejemplo, vuelve a atacar por los organismos autónomos, por ejemplo, y los empieza a minar. Ya los pulverizó. Y eso de antemano ya te plantea un cambio. Aunque no lo hagas de reformas constitucionales, políticamente ya te los cambió. Te va a cambiar otro tipo de la administración, el tipo de ejercicio de la administración pública, en el cual ha sido muy piramidal. Si ustedes les preguntan a la gente en la calle, no saben quiénes son los secretarios de Estado, a excepción de Ebrard y de Olga Sánchez Cordero. De ahí en fuera creo que se están borrados todos los demás. Es decir, es un ejercicio político centralizado, personalizado y finalmente unilateral en ese sentido. Ahí considero, perdón, que hay también algunas cosas que él quiere cambiar y que son metaconstitucionales. Nos damos cuenta que él tiene un conocimiento profundo de la población en México, profundo de la mayoría de los mexicanos, en el sentido de decir,
nos estamos dando cuenta que al mexicano no le gusta que exista una sede del gobierno como la que tenía en Pinos. No le gusta que tenga avión. O sea, somos contrarios en ese sentido a Estados Unidos, que se sienten orgullosos de su avión, se sienten orgullosos de la Casa Blanca. ¿Tú crees eso? Yo sí creo que hay un tema en donde hay, si no llamemos envidia, sí limitaciones a un país que es muy pobre. Pero no es un prejuicio instalado por parte de los políticos. O dolores. Pero ¿en dónde? ¿En Dolores Estados del Unidos o pasado. en México? Pues te diré que por otro lado está la imagen del Tlatoani, del caudillo y del presidente unipresente, y creo que estamos volviendo ya con otro nombre a tener una sola figura que al parecer es la que funciona en este país. Yo apoyo ahí a Y Nacho, no es un prejuicio, y lo voy a decir, ¿por qué? Porque en la cultura política mexicana hemos siempre instalado una figura providencial que está al frente. Tienes un punto ahí. Pepe el Toro. Pepe el Toro, pero sin quemarse, no, pero eso es sin una andar. figura popular. Yo coincido con lo que dice Juan Ignacio, porque de alguna manera, y lo voy a comparar con Rusia. La Rusia de los zares fue seguramente uno de los regímenes más dramáticos en términos de maltratar a su gente. Los derrocan, los matan, y 100 años después, hoy instalan a su propio zar, que se llama Vladimir Putin. Y la gente está feliz con él. Yo creo que la cultura mexicana se parece mucho a la rusa. O sea, no se trata de autoflagelarnos, pero sí estamos hechos culturalmente a ese Queremos un personaje Tlatoani. que venga. Queremos un personaje que sea todopoderoso, y más siendo el Estado, No que sucede sea hasta en el banco, hombre. Cuando estás con el cajero le dices, ¿dónde está tu gerente? En el restaurante, cuando... ¿Quién es dueño de esto? En el ¿No? restaurante. Lo dice. Voy a ir un corte, no tardo nada. Volvemos con esta discusión que independientemente del análisis del primer informe ya se puso muy buena. No tardamos. Seguimos en Diálogo Abierto. Estábamos haciendo un análisis del primer año del presidente López Obrador, y esta plática ya derivó en una argumentación mucho más profunda, pero creo que todavía más interesante, que tiene que ver con la concentración del poder en la persona. Y estábamos ya empezando a debatir cuando tuvimos que ir a un corte, entonces recupero contigo. A ver, sí, nada más volver al origen de lo que se planteó. El presidente dice que hay cosas que no hay marcha atrás. Efectivamente, yo coincido. Y tiene A la nivel mayoría legislativa, ¿eh? Sí, pero también eso dura años, o sea, y si no se hace una nueva constitución como la que pretenden hacer del 21 o la nueva constitución moral, en fin, yo ahí veo que existe un poder legislativo que sea quien sea mayoría puede hacer esos cambios, pero sí veo a nivel metaconstitucional, ¿no? Y de quizás de costumbres políticas, que creo que no va, o de formas, que creo que no va a haber vuelta atrás. En eso sí creo. Yo creo que en algunas cosas. Por eso, No todo. pero en concreto lo que quiere dejar el presidente es dejar sentado de que no va a haber nuevamente lujos. O sea, yo ya quiero ver Eso está un nuevo bien. presidenta, una nueva presidenta que diga, pues Vuelvan aquí los pinos. vengan los pinos, El avionzote. venga el avionzote, Y no solamente- y vengan gastos suntuosos o venga... Hasta ahí estoy de acuerdo contigo, pero hay otros temas constitucionales que tienen que ver con la forma en que convivimos, Hay algunos que tiene que ver con lo fiscal, seguramente- que tiene que ver con la democracia. Seguramente Hay va a una haber buena- algunos que van a prevalecer, pero también estás viviendo en un mundo, o sea, no estás aislado, ¿sabes? Y lo estamos viviendo con la reforma laboral. Bueno, el presidente lo quiso evitar y Con al lo- final con quedó el tema de colocado Estados en medio Unidos. de conflictos Que además internacionales ahí de creo- todo tipo. Que el presidente, que es un apasionado de la historia, no va a cometer el error de Madero, en alguna vez lo discutimos. No se va a pelear ni con el ejército, ni con, o sea, ni con Ya la se defensa. peleó. Yo daría una pauta aquí Con y ese presupuesto. habría que leer una Y de las dos- lecturas. Y dos con los norteamericanos. Una de las lecturas favoritas del presidente, y que no lo menciona tanto, es El presidencialismo mexicano de Daniel Cosío Villegas. Y Gran ha sido un referente de él para cuando estaba en el PRI, cuando estudió en ciencias Y la políticas. cuerda floja de, ¿no? Sí, de o sea, González Pedrero, que también es otro Ese mentor? también que fue su parte ¿Su de mentor? su mentor. Entonces, en el caso del presidente no va a haber marcha atrás, no va a haber un regreso. Si se hacen cosas, se van a hacer Felipe, cosas distintas. él, Institucionalmente. constitucionalmente. Yo lo Trata que de quiero decir regresar a es lo lo que estaba, no vas a Si la poder. próxima legislatura no tiene una mayoría clara y están divididos, lo que él imponga en este momento se va a quedar.
A ver, Sí, yo se va a quiero quedar. decir algo. No. Diga usted. El patrimonio del subsuelo, del petróleo y todo eso, que cambia con la reforma energética de Peña Nieto, que fue algo que no pudo cambiar ni siquiera ¿Y esto no lo han cambiado? Carlos Salinas de Gortari, y ellos no lo han cambiado. ¿No lo han cambiado? No lo han cambiado. Y mira porque que no han querido, porque tienen los votos. Sí, pero mira que había una Pero sabrá el resistencia costo. cultural, ¿no? No, bueno, era como Texcoco. Era como O sea, Texcoco. hay que votar. A ver, es que una cosa es hacer cambios que se vuelvan cultura y otra cosa es hacer cambios formales, legales, en la Constitución incluso, Correcto. que con una nueva mayoría pues se pueden cambiar, ¿no? El problema es que aunque tengas esa mayoría, pero si la cultura nacional no lo permite, pues no lo vas a hacer porque te vas a echar enfrente Lo que vas a encima tener del ahí- pueblo. Y no lo hizo Carlos Salinas. Habiendo querido hacer la reforma energética, no lo hizo. Tuvo lo que hizo. esperarse 30 años. Lo hizo Peña Nieto y fue la piedra de toque que utiliza en su estrategia de tierra para formar sus comités para Morena, Andrés Manuel López Obrador. Exitosísimamente. Exitosísima. Y llevamos un año de gobierno y no ha habido reforma energética. Y no para se ve. darle para atrás. Y no se ve. Ahí la van a dejar. Claro, ¿y por qué la van a dejar? Porque sería un contrasentido Bueno, económico. ok, ¿no? energética, pero sí se habla de cambios constitucionales en términos electorales, en términos fiscales. Sí, yo creo que en términos fiscales, vamos a ver, a lo mejor el quitarle la autoridad al presidente para conceder exenciones, creo que está bien, eso va a ser Ah, no, difícil eso que se- estuvo muy bien y es nadie lo va a volver a modificar. Y es difícil que se modifique, pero que un presidente vuelva a tener una casa oficial, yo no lo veo difícil. Que un presidente vuelva a tener un avión en el que se transporte. Se justifica. Por supuesto, que no ponga en riesgo a la población civil. Se por justifica. supuesto, claro. Pero que eso parece ya hasta anecdótico frente a los cambios del Estado en materia de sus propias sí. instituciones. Pero son hasta absurdos. La Guardia Nacional empieza a perfilarse y es una de las cosas que el propio presidente, antes de ser presidente, siendo candidato y todavía siendo el candidato de sexenios anteriores, nunca le gustó el ejército. O sea, nunca, siempre pensaba... Pero ahora... Es jefe del Estado y tiene que reconocerlo. Pero ahora el Pero él siempre ejército está pensó en en una todo. versión de Costa Rica. Y le da Todo. toda la lana. Reparten comida, siembran árboles. Construyen aeropuertos. Lo saben, entregan pero entonces libros. está transitando la Guardia Entregan Nacional, es un cuerpo militarizado a final de cuentas. Claro, por Sí, claro. supuesto. Entonces, pero la transición que él está pensando, no sé ahorita, lo pensó en su momento, fue crear la Guardia Nacional para transitar de un modelo, digamos, latinoamericano, un modelo más costarricense, de una Suiza latinoamericana. Pues más bien O sea, de un brasileño. ejército civil, no militar. Más Sí, bien, pero a ver, exactamente. eso puede llevar muchísimos años, ¿eh? Sí, pero cuando tú empiezas a dar los pasos, regrésate al punto original. No, a ver, lo que yo les planteaba de origen es en términos de no particularizar. Hay una intención manifiesta, porque además ya lo dijo el presidente, no lo estamos diciendo nosotros, que él va a promover una serie de reformas para que se queden para siempre, El presidente quiere trascender más que otra cosa. hasta sin reelegirse, porque Claro. esas modificaciones Y ve- van a ser... mira, Bueno, y ya se puede- trascendió, y desde que ganó la elección pero le trascendió. interesa una trascendencia más histórica, ¿no? Digamos, poner a niveles de una Juárez. mujer en la presidencia, ¿no? Sí. A que tenga una Sí. calle, un monumento. Un nuevo estado mexicano. ¿No? Sí, o sea, que se le recuerde por cambios profundos que calaron. Y que van a durar mucho tiempo. en las Ahora, el generaciones. Al problema estilo, con al estos estilo cambios- Cárdenas. Al Yo estilo veo un problema Cárdenas con o estos Benito cambios. Juárez, ¿no? Sigue siendo él la persona, el personaje, el líder carismático, el por que intenta, pero no supuesto. tiene nada de abajo. Y él mismo, Marcelo el propio... Ebrard. Pero Marcelo- párale de contar, ¿eh? Nada más. Toda la tecnocracia... Yo creo que los demás secretarios no lo ven como el presidente, lo siguen viendo como el jefe del partido. Como el Tlatoani. No, bueno, en cualquiera de los dos escenarios. A lo que me refiero que la practicidad del gobierno, cuando tú llegas con el jefe a entregarle un reporte o decirle que hay una cosa, yo creo que el único que sí llega a hablar con el presidente es Marcelo. Los demás secretarios llegan a hablar con el presidente del partido. Además, ¿qué pasó con la tecnocracia que se había construido desde Carlos Devastada. Salinas de Gortari Devastada. hasta Peña Nieto? No existe más. O sea, se quedan pocos, ya no hay estos esquemas donde lo técnico prevalecía sobre decisiones políticas. Digamos que también el Estado sufre una pérdida ahí. Y el golpe que recibe educación este año, ¿no? Que lamentablemente eso va a tener repercusiones históricas negativas. Y el combate a la pobreza, ¿qué me dices? ¿no? El El combate a desarrollo la social, pobreza. ¿no? El regalar dinero no resuelve nada. Bueno, a ver, no hay crecimiento económico, no funciona nada. Nada. Bueno, no, en el largo plazo el combate a la pobreza no existe si no hay crecimiento económico. Pero, ¿te gusta a largo plazo 1 o 2 años? Sí, o sea, No mediano, largo plazo, 1 o 2 años. Vamos a empezar a ver en 2 años un En deterioro términos de fuerte. política son... Y en de- 2 años viene la renovación de la Cámara de Diputados. Sí, a mí por eso me preocupa el avasallamiento de las instituciones, ¿no? Particularmente el INE. ¿no?
Es decir, este endurecimiento del discurso en contra del Consejo General. y de Córdoba, del En presidente particular. en particular, ¿no? Para sacarlo, me parece que no es un buen augurio, ¿no? No, yo también coincido contigo. El primero, acuérdense que fue, creo que el de IFETEL, el primero que salió. Y luego vienen todos los organismos autónomos. Felipe, todos. Todos vienen. Ahí la cuestión es, dejamos de tener un Estado técnico, no tecnócrata, aclaro, técnico. Técnico racional. Técnico racional y empiezan a ocuparse cargos con perfiles que no Bueno, a corresponden. ver, yo tengo una Es que, teoría. a ver, te en lo la marca época de la Constitución, tecnocracia, tú tienes que cumplir con ciertos lineamientos. Pero ya lo en la dijo el época de la presidente. tecnocracia había una arrogancia del conocimiento. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, en el sexenio de Carlos Pero Salinas en todos y de lados, Ernesto no Zedillo, los secretarios de Estado venían casi todos de doctorados de universidades extranjeras y ellos imponían las decisiones de políticas públicas en base a su conocimiento porque eran leídos y estudiados. Lo que yo veo en la 4T es que estamos viendo la misma dinámica de imponer, nada más que aquí algunos El presidente lo dijo. no terminaron ¿Cuánto ni la era? primaria. Pero ni de ir a la 90%, escuela, ¿no? 90% confianza, 10% conocimiento, ¿Qué te dice? experiencia, Pero a ver, entonces, ¿qué te dice eso? lealtad. nada Sí, más. sí, sí. A ver, lealtad, lo entiendo. ¿Y la construcción y el funcionamiento de un Estado? No, ahí se pierde. Porque la curva de aprendizaje va a tardar años y cuando se llegue a formar eso, quizás no se sostenga porque la propia exigencia del contexto le va a exigir otro Y lo que tipo de vamos a encontrar va a ser a equipos alrededor del presidente que le van a fallar. Ya le fallaron a Ya. México, le van a fallar al presidente. Pues le están fallando casi creo todos, que, ¿no? y creo que en enero nos vamos a dar, si no una sorpresa, sí nos vamos a dar cuenta de los primeros ajustes que va a tener Que no van a hacer ser el muchos, ¿eh? presidente. Mira, te anticipo. Pemex, que no es un ajuste, es una ecuación. Si todo sale como se dice, Jiménez Espriu se irá de embajador a Francia, porque además eso es lo que pactó con el presidente desde el día 1, porque sus nietos estudian ahí, porque el señor ya es de edad. Entonces, su plan era ser secretario de Comunicaciones un año y retirarse como embajador de Francia. Lo sustituiría Romero Oropesa, el director de Pemex, que no está a gusto en Pemex, no está contento ahí, y él a su vez lo sustituiría Lázaro Cárdenas en Pemex. El ingeniero agrónomo que estaba en Pemex se va a construir carreteras y aeropuertos. Sí, señor. Sigue siendo agrónomo. Digamos, se dice, se rumoriza. Y a Pemex se va Lázaro Cárdenas Batel Sí, simplemente señor. por ser el nieto de... Pues imagínate. Pero por lo su menos es abuelito más operativo, tiene- ¿eh? Por lo menos ya fue gobernador. Sí, es más Pero operativo. los círculos financieros de Nueva York, en Estados Unidos, en Europa, en los A circuitos ver, ¿qué me petroleros... dijiste hace un de rato? eso- Lealtad 90%, conocimiento Ah, no sé. 10%. Sí, sí. Estoy usando tu Ya lo lógica. andas reprobando y todavía no llega a la es decir, silla. hay una explicación lógica a los resultados, ¿no? Para los resultados. Eventualmente. Sí, y que además se sigue sosteniendo en las nuevas decisiones que aparentemente se van Es a que tomar. yo no veo que esto vaya a cambiar. Y no estamos hablando de la estrategia de seguridad pública. El diseño no va a cambiar. Y también cambió la relación con los gobernadores. O sea, Para mejor. Digo, los tiene totalmente bajo su control, pero por lo menos hay un diálogo. Hay entendimiento. Y respeto institucional aparentemente. ¿eh? Se llama presupuesto. Bueno, vamos a un corte. Cuando volvamos, en este análisis ahora vamos a entrar a la marcha en contra del presidente de la República y lo vamos a ligar con las declaraciones del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. No tardamos. Seguimos en diálogo abierto y como le anticipé antes de ir al corte, en este análisis del primer año es imposible dejar de lado la marcha que se realiza el mismo día en que el presidente presenta su informe sobre paseo de la reforma en la Ciudad de México y entiendo en muchas ciudades del país, que si hacemos la suma total de lo que pasó en la Ciudad de México más lo que pasó en otras ciudades del país, sí podríamos hablar de más de 100,000 personas. Digo, sigue siendo un número simbólico, a lo mejor no como para preocupar al poder, pero aquí lo importante son las narrativas. O sea, el gobierno sigue con esta actitud de que las marchas en su contra son desangeladas, no importan y no representan. Y en una democracia
El valor fundamental es que todos tengamos la capacidad de expresarnos. Esta fue muy interesante porque uno de los protagonistas fue Julián Levarón, que venía de la tragedia familiar que le había pasado, más allá de que estuvieron ahí presidentes de partido y algunas figuras de la política tradicional. Yo creo que lo de Levarón sí hace una diferencia, porque además el llamado a la justicia, en el caso de él, viene precedido de una tragedia que no habíamos vivido en este país. O sea, los grupos tradicionales de la delincuencia se mataban entre ellos, pero masacrar a 9 niños y señoras no tiene referencia en nuestra historia reciente. Entonces yo creo que ahí sí Julián Levarón, sin ponerse él en una posición partidista, incluso él se había reunido con el presidente y salió más o menos contento de la reunión. Pero la presencia en esa marcha yo creo que sí hace un antes y un después. Felipe. Bueno, se habían dado marchas previas también durante el primer año. Más chiquitas. Pequeñas, no tenían mucha convocatoria y demás, pero esta sí reunió una cantidad, va creciendo conforme pasa el tiempo y es obvio cuando hay un desgaste del poder. La cuestión de la lectura que dan desde el poder a esta marcha, que le siguen llamando fifí o le siguen llamando de los conservadores, cuando en realidad no lo es. O sea, tendríamos que empezar a ver... Dime qué tiene de conservador Julián Levarón. No, pero estuvieron los presidentes de los partidos. Pero eso es porque se aprovechan de las circunstancias. Sí, pero acabaron dañando el propio movimiento, la propia protesta. Por protagónicos. Sí, pero eso, a final de cuentas, cuando nos dicen es una marcha ciudadana, no hay que ser puristas, o sea, los políticos están ahí, pero cuando vas a una representación institucional como partido, acabas lesionando la propia convocatoria que tú habías hecho de ser una marcha ciudadana. ¿Quién lo convoca? Chalecos Amarillos. Sí, señor. Y Chalecos Amarillos en ediciones anteriores había tenido una convocatoria muy pequeña. Hoy la tuvo mayor por la presencia de Levarón. Es una figura moral, es una figura que frente a la tragedia y los se ha presidentes colocado. de los partidos, particularmente PRD y PAN, también ayudó, porque ellos le movieron mucho la publicidad previa. Sí. Ahora, yo considero que primero nace de una forma auténtica la marcha, no Sin solamente duda. esta, sino la otra. Creo que independientemente de que esa convocatoria se haya visto sumada por Levarón, en mi particular punto de vista, lamentablemente opacó quizás la autenticidad y a lo que iba esta marcha. O sea, tenía otra naturaleza que no tenía que ver con la parte de seguridad. No hay que recordar esa gran marcha que hubo todavía en el gobierno de Vicente Fox, con que todos fueron Más de vestidos de 100,000 blanco, personas. que nacieron un par de asociaciones civiles a partir de ese gran movimiento que tenía que ver con la seguridad en el país. Y hoy en día se vuelve a mezclar el tema de seguridad con este tipo de marchas civiles. Entonces, ahí sí van a tener que tomar una decisión alrededor de que si lo que verdaderamente está generando por lo menos el descontento, ¿no?, y el desencanto de este nuevo régimen, pues seguramente va a tener que ver con la economía y con la seguridad. Pepe. Yo destacaría un aspecto, o sea, marchar y manifestarte de la forma en la que lo hicieron estos grupos el domingo pasado y el anterior es una rectificación o ratificación de un espacio democrático, claro, y de las instituciones democráticas. Totalmente. Y civilidad, perfectamente legal y civilizado, y es decirle a la sociedad, ¿no?, además en domingo, que además es muy correcto porque se afecta lo menos posible a la actividad económica, ¿no?, queremos que el presidente, que el poder, que las instituciones rectifiquen en algo. No se escucha. Sí, pero el mensaje, fíjate, el mensaje más poderoso desde mi punto de vista es: presidente, rectifique, ¿no? Rectifique sus decisiones económicas, rectifique su estrategia de seguridad. No queremos que se vaya. Había algunos que pedían que se fuera, pero eso no es. Eso no es lo que pide la mayoría, no es siquiera lo que pido yo, ni lo que creo que ninguno de los que estamos aquí. Es decir, hay que reconocer el mandato democrático del presidente. Se expresó el año pasado y él tiene boleto y responsabilidad comprado y pagado, y además ejercer, y para que lo ejerza de aquí al 2024. Lo que queremos es que lo ejerza bien. O no mejor. Es infalible. No es infalible, es corrija, presidente, porque estamos mal y para peor, ¿no? Y ojalá y él lo entienda de esa forma, ¿no? Porque si no lo entiende, los únicos que vamos a perder es la sociedad, ¿no? No es un mensaje de confrontación, sino más bien un llamado a la rectificación. Bueno, en esos días estuvo por acá don Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, y que además desde hace algunos años, aparte de su actividad como laureadísimo escritor, ha tenido una participación política importante, incluso fue candidato presidencial en su país. ¿Qué fue lo que dijo don Mario?
Bueno, es una crítica, se hizo una referencia directamente al tema de cuando vino con Carlos Salinas de Gortari de la dictadura perfecta y volvió a señalar exactamente que íbamos por el mismo camino, en ese sentido que lo perfecto no se nos iba a quitar. Bueno, te acordarás que después de que él mencionó lo de la dictadura perfecta, también se acuñó lo de la dicta blanda. La dicta blanda, sí, y que en esos días él tuvo que salir, se especuló muchísimo cuando salió en el 94, 93, 92 fue cuando vino, que salió, pero esta vez no. Lo curioso es que le contesta la esposa del presidente al propio escritor Vargas Llosa, y lo que me llama la atención en las redes sociales es sobre todo el ataque que se le da a la trayectoria política, no del escritor, de la trayectoria siendo candidato al gobierno del Perú, siendo exiliado español, etcétera, etcétera. Vargas Llosa siempre ha sido muy polémico en ese sentido, sí. y no le gustan estos perfiles populistas en América Latina, ni Chávez, ni los Kirchner, ni siquiera Correa en Ecuador, o sea, y ahora es López Obrador particularmente. A ver, es que independientemente de su dilatada trayectoria literaria, también tiene una dilatada trayectoria intelectual liberal. Pero dilatada quiere decir amplia. Amplia. Sí. Y es un liberal de hueso colorado. Y es un liberal que ha escrito sobre ello, tiene sendos libros que tienen que ver con esto y también se ha pronunciado en contra del populismo, ¿no? Entonces, ya es una voz autorizada. Que no guste a veces que determinados liberales, y además estamos tan poco acostumbrados, lamentablemente, a verdaderamente encontrar ya no estos intelectuales orgánicos que pululan en América Latina, sino verdaderos intelectuales que tienen un rigor intelectual. Calidad moral. Y que además en su trayectoria tampoco han cambiado sus convicciones de pensamiento. Creo que por eso dolió como dolió. Ahora, hay que decir que el presidente, a pregunta expresa en la mañanera, dijo, no, yo no voy a censurar nada, él está en su derecho. Bien, ¿no? Pero su esposa, que además sí tiene una estatura intelectual, digamos, de calibre, ¿no? No la vamos a comparar con Vargas Llosa porque sí le faltaría un premio Nobel, pero sí tiene su estatura intelectual, así hay que reconocerlo, y fue ella la vocera, ¿no? Y lo hizo yo creo que con estatura. Ahora, hizo saber y hizo sentir que había dolido el mensaje, ¿no? Pero también en abono y en defensa de Vargas Llosa, igualmente fue crítico con Carlos Salinas, donde podrían haber habido coincidencias con la agenda económica, ¿no? Y fue muy severo, y personales incluso. Yo creo que pegó más y duró más. Y duró más porque de ahí incluso se generó todo este concepto de la dicta blanda, ¿no? Que de alguna manera en los círculos intelectuales liberales del mundo, ¿no? Siempre le significó a Carlos Salinas un dique de credibilidad. Sí, señor. Bueno, la dicta blanda es ríos un de concepto tinta, ríos de tinta tras eso, Entonces yo lo que diría es, el señor Vargas Llosa es un intelectual íntegro, ¿no? Y lo que dijo es en plena conciencia y además en ejercicio de su libertad, ¿no? Congruencia con su ideología. Yo trabajé con la Fundación para la Libertad, que fue su legado en el Perú, porque él se volvió español, ciudadano español después de haber perdido la presidencia contra Fujimori, pero dejó esta fundación y siguieron haciendo trabajo durante muchos años. Yo fui capacitador de formación de líderes para instituir la democracia en el Perú. Era la única misión. ¿Cuál era? Derechos humanos, Ahora, Estado de en aquel Derecho, entonces, economía de mercado. en los 90, cuando se da este encuentro vuelta, donde hace la famosa frase de dictadura perfecta, que dicta blanda es la que corrige paz. O sea, le dicen, no es dictadura perfecta, es dicta blanda. Ahí se da el choque entre dos liberales y hubo un debate donde Krause... Un debate riquísimo, hay que decirlo. Además por lo hicieron en supuesto. televisión, ¿te Sí, acuerdas? claro, por supuesto. Sí. En televisión, donde Krause aparecía como más a la expectativa, porque estaban peleándose. Estaba muy joven. Paz y Vargas Llosa estaba muy joven en Eran ese dos momento. monstruos, sí. Pero años después, hoy cuando vuelve a decir Vargas Llosa, no veo el debate del otro lado. O sea, hay una contestación de la esposa del presidente matizando el panfletarismo perfecto. Sí, primero la acuñación de esa palabra, pero tampoco ves a la izquierda contestando, Es que no hay izquierda. Es que en este país ya nadie contesta nada. No hay equilibrios, no hay contrapesos. Y es un poco lo que hablábamos del tema de las instituciones que tendrían que ser independientes y no lo son y no lo van a hacer. Bueno, ahí debería de haberse subido Paco Ignacio, ¿no? Bueno, mira. Pero hablabas de estaturas, ¿no? Le falta un Nobel también. No solamente eso. Qué malo eres. Bueno, vamos a un corte. Vamos a concluir por esta ocasión ya este análisis, porque en el último bloque les voy a platicar dos asuntos muy relacionados con el Senado de la República y particularmente con Morena. Volvemos.
Seguimos en Diálogo Abierto, le comentaba, dos temas que tienen que ver con el Senado de la República y particularmente con Morena. La propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia para la desaparición en total del sistema de outsourcing. Y por otro lado, y esta es una exclusiva de Diálogo Abierto, el senador Martí Batres está organizando tener su propia bancada dentro de Morena. Es decir, no renuncia al partido, no crea otro partido. De la bancada de Morena, pues tiene ahí unos seguidores, algún número, para poder ser bancada y tener acceso a recursos públicos, aunque no representes un partido, necesitas tener a 5. Y el senador Martí Batres está organizando la suya propia. ¿No que no había tribus ya en Morena? Legalmente, o sea, no se puede en los estatutos. Bueno, hago el antecedente rápido. Napoleón Gómez Urrutia tiene un problema grave porque ya no tiene la misma relación que tenía con el presidente de la República. Se siente rebasado. Y su colega senador Pedro Aces, que es el dirigente de la CATEM, el nuevo sindicato gigantesco de este país, pues que sustituyó a la CTM. Ya, o sea, le lleva tanta ventaja que el día de hoy tiene más de 1,000 sindicatos afiliados en menos de un año. Pues el señor Gómez Urrutia, que usted está viendo en pantalla, se puso celoso. Lo interesante, y digamos que lo voy a poner en términos así para que no haya efectos legales, se dice, se rumora y se comenta que el señor es socio de varios outsourceros de Nuevo León. Y aún así, propone la desaparición del outsourcing. Pero esto en mi pueblo se llaman patadas de ahogado. Originalmente, Ricardo Monreal, líder de la bancada, lo conmina a no proponerlo. Consulta donde hay que consultar, Palacio Nacional, y dicen, déjalo que lo pase en comisiones. Y cuando pase al pleno, lo votas. Y todavía Monreal, sí, oye jefe, pero esto va a estar medio rudo, lo vamos a dejar en ridículo, para que aprenda. Entonces, tal cual, pasa a comisiones, y lo aprueban, y cuando sube al pleno, adiós, cancelado. Aquí el problema es que independientemente de intereses particulares, estamos por firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y uno de los factores esenciales ha sido la cuestión de la ley del trabajo. Aparte de que luego entraríamos en más detalles, desaparecer el outsourcing en este país sería tan grave como perder 5 o 6 puntos del PIB. O sea, de ese tamaño es el asunto. Y ahí sí se lo digo, no habría ningún empresario extranjero que quisiera volver a invertir en este país. Pues al señor Gómez Urrutia eso no le interesa. Afortunadamente en Morena sí hay gente como Pedro Aces y como Ricardo Monreal que piensan y lo detuvieron a tiempo. Y el otro tema, el de Martí Batres. Empiezo contigo, Nacho. A ver, yo creo que Martí Batres viene de una dolencia precisamente de lo que sucedió al interior en el Senado, muy fuerte, en donde dejó entrever que había habido un compromiso que no se cumplió, que no se honró, y pues esto es nada más simplemente una consecuencia. Yo desconocía que estaba tan avanzado el crear una nueva bancada. Esa es una exclusiva de Diálogo Abierto. Lo veo, y seguramente va a ser pues, un contrapeso que yo inclusive se me antoja hasta necesario e interesante hacia el interior de Morena en el Senado. Pero es que sabes que hay cosas que duelen. Cuando tú eres presidente de la mesa directiva, tienes una oficina en el sótano gigantesca, con elevador propio, de primer nivel. Entonces hay un restaurante enfrente, pues, voy a hacer el comercial, el Capital Grill, donde le llevaban sus filetes, los pasaban por el elevador de abajo, nadie los veía, y él salía con su topper, con el sándwich que le mandaba a su esposa vacío. O sea, él le decía a todos que se había comido su sándwich cuando disfrutaba viandas muy elegantes de este restaurante. Ahora lo pasaron a una oficina normal de senador, que están muy bonitas, pero pues donde todo se ve y ya no le pueden llevar esos alimentos. Pepe. Pues yo diría que es una muestra más de la pachanga. Sí duele, ¿eh? Sí duele. De la pachanga que se construye en Morena y que es hoy Morena en las cámaras. Es todavía más pachanguero el tema en la Cámara de Diputados, porque todavía en diputados es... y en la elección del nuevo dirigente. Es un poquito más bajito el nivel, ¿no? O mucho más bajito el nivel. Y son muchos. ¿No? Pero de todas maneras aquí sigue siendo una pachanga, ¿no? Y la bancada Montessori de Morena, ¿no? En donde cada quien hace lo que quiere y lo que interesa es la creatividad, ¿no? Pues Ergo Napoleón Gómez Urrutia. Ergo Napoleón. Pero bueno, han habido muchos eventos creativos, ¿no? El tema de querer grabar las comisiones bancarias. Pero digamos que tan grave como este. O sea, a ver, esto ponía en riesgo la firma del Tratado de Libre Comercio. Sí, y lo dejaron correr para darle una cachetada. Un estate quieto. Un estate quieto a un senador, poniendo en riesgo y generando un riesgo, ¿no? Al país, ¿no? Una incertidumbre al país. ¿Qué necesidad, no?
¿Por qué no ¿Pero hacerlo qué desde necesidad? antes? ¿Por qué no hacerlo desde antes? Bueno, con Martí Batres aprovecha construir esta bancada también por la A ver, habilidad de está Monreal. intentando. Vamos a ver si sucede. Vamos dándole el beneficio de la duda que Lo lo que va a te hacer. puedo garantizar, y insisto, esta es una exclusiva de Diálogo Abierto, es que lo está intentando. Lo está intentando. Y por la debilidad de Monreal probablemente lo logre. ¿Por qué la debilidad de Monreal? Después de la elección de la Comisión Nacional Pero a de ver, Derechos ¿cuántos Humanos, senadores tiene Morena? No sé, tiene- Por muy débil que me digas, o sea, pero tuvo un costo político lo de la Comisión Nacional de Derechos sí, Humanos. sí ahí. lo tuvo, sí lo tuvo. Y también el tema, sobre todo el presupuesto, no, porque eso corresponde a diputados. ¿Pero tú crees que tuvo un costo político al interior de la bancada de Morena? tuvo un costo político Por para lo la menos te figura voy a del decir sí. una cosa, Pepe. En el reconocimiento individual, o sea, si hablas con ellos de uno por uno, sí. Sí. Y No sé si lo vayan a hacer Y público. también en su interacción con las otras bancadas. Pero ahí tienen una ventaja, es una mayoría muy abrumadora. Entonces no necesita construir mayorías con... Sí, sí necesita. Sobre todo Sí, para cambios constitucionales. Pero a ver, qué buen punto planteas. Yo creo que la debilidad en este caso del error cometido es un acto de autocrítica que se va a quedar interno. No les afecta con las otras bancadas porque son demasiado grandotes. Pero es una mancha para todo el Senado. Por supuesto, eso es innegable y te puedo decir que lo he platicado con varios senadores de Morena en lo individual. Sí. Que además no me autorizan a decir sus nombres, obviamente, porque Y no les lo van a debes de regañar. hacer, y no lo debes hacer. Sí están muy avergonzados. Y Martí Batres aprovecha eso, o sea, aprovecha ese tipo de cosas como para armar su propia bancada, intentando hacer su propia bancada. Y la otra también tiene que ver con la elección del próximo dirigente de Morena. También es una ficha, o sea, se coloca no solamente por una cuestión egocéntrica de Martí Batres, sino también como una pieza que va a jugar como una especie de bisagra hacia el partido, pero también hacia el interior del Senado. Es un cálculo bien, si lo logra hacer, es un cálculo estratégico, político, legislativo interesante, porque necesariamente le da fuelle para negociar con el partido, pero también negociar A ver, dentro Felipe, del Senado. eso lo planteas como estrategia. Eso en términos institucionales, me refiero a Morena, se llama rebelión. Es una rebelión. ¿Y tú crees que desde el Palacio Nacional no le van a cobrar esa factura? Se la van a hacer. Se la van a hacer. Pues si le dieron ese manotazo a Napoleón, ¿qué le van Que a no se hacer? lo den No, a a Martí ver, Batres. eso es una rebelión, tal cual. Y ahí tienen los operadores que le puedan dar los manotazos, empezando por el propio Ricardo Monreal, los otros senadores. Armenta puede ser también un articulador. No. No lo subestimes. Pero en términos de Mario Marín, coscorrón. Ándale. Nacho. Como en conclusión de lo que pudiera suceder en el Senado se vuelve entonces mucho más complejo. Yo espero que eso suba el discurso, suba de verdad la discusión política y tengamos también una oposición mucho más crítica y mucho más seria. ¿Son tus deseos de Navidad? No, yo es lo que espero, ¿no? Porque a lo mejor se puede aprovechar y es una ventana de oportunidad para la oposición, ¿eh? Yo veo a la oposición muy desarticulada, particularmente al PRI, en el Senado me refiero, que habían hecho una buena labor a lo largo del año en términos de los manejos constitucionales, pero muy debilitados políticamente, muy. Sobre todo facturados al interior, ¿no? Digo, son 14. Sí. En una comida se No, ponen de acuerdo y eso súmale que a 5 ya les leyeron la cartilla o a 6. Eso es, ¿no? Que no pueden mover nada, que prefieren irse de gira o prefieren estar atendiendo Ese grupos día no escolares. llegan a la votación o lo que Ese día no llegan a la votación. Felipe, Bueno, con el caso de Martí Batres, sostengo que puede ser una bisagra en términos de negociar, aunque le pongan el estate quieto, pero finalmente, digamos, la disciplina no se le da sobre todo a estos partidos del PRD ni Morena. Y la segunda, con Gómez Urrutia, no había necesidad de dejarlo correr a esos niveles porque generó mucha incertidumbre y generó respuestas de los centros patronales, Coparmex, Consejo... pero te voy a decir una cosa porque tengo pleno conocimiento de eso. La relación de estas cúpulas con los senadores Ricardo Monreal y Pedro Aces fue no solo fluida, fue inmediata, fue muy correcta y en el mejor de los diálogos posibles, ¿eh? Sí, pero hubo contestaciones al propio A ver, Napoleón Gómez Urrutia. aquí solo se quemó uno y se llama Napoleón Gómez Urrutia. Nada más. Pero hay otra cosa, regresando al tema de Martí. ¿Quiénes van a jalar con Martí? Los más extremistas. 4 o 5. No van a poder construir una agenda con la oposición. No, por supuesto. Juan Ignacio. No les da. No les da. No, van a ir No les o sea, da. los más de izquierda, los más idealistas y tal. Y ellos no van a hacer acuerdos. No les da. A ver, yo lo que planteo aquí no es si lo va a lograr.
Lo que lo sí está puedo proponiendo. afirmar es que lo está organizando y lo Sí, está intentando. pero para negociar para ellos, para beneficios políticos para ellos, sí. No para que haya en abono de la democracia. Y... Realpolitik. Claro que no. Felipe, muchísimas gracias. No, gracias. Pepe. Gracias. Guillermo. Nacho. Guillermo. Pero sobre todo gracias a usted. Evidentemente los 4 que estamos aquí le deseamos que pase lo mejor que pueda lo que resta del fin de semana. Ese es un deseo genuino y auténtico de nuestra parte, con nuestro agradecimiento por el favor que nos hace de acompañarnos todos los sábados aquí en Diálogo Abierto en la señal de Grupo Fórmula, primera cadena nacional donde siempre estamos abriendo la conversación. Le invito a que nos veamos el próximo sábado, como siempre, a las 7 de la noche aquí en Telefórmula.